Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Le leo una vez más el verso 1 del capítulo 11 del libro de Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Meditando, pidiéndole al Señor, porque sé que este servicio del domingo por las tardes lleva un enfoque dirigido más a la juventud, a los niños, que de pronto a nosotros los adultos, pero aquí tenemos que hacernos como los niños. Amén. Tenemos que decir: Señor, me estás hablando también a mí. Y preguntándole al Señor: Señor, ¿qué tienes? Y uno es ser humano, yo no sé si usted me está comprendiendo. Y como ser humano uno busca siempre poner la cuchara. ¿Sí me entiende cuando le digo meter la cuchara? ¿Verdad? En México de pronto hay esta expresión que cuando alguien hace, ya estás metiendo tu cuchara por ahí, ¿verdad? O sea que se está entrometiendo dentro del plan de otro. Y como seres humanos, cuando uno está pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos dé un mensaje, uno quiere meter su cuchara. Uno quiere dar su opinión, uno quiere de pronto, y meditando, yendo a la Escritura, le decía: Señor, ¿qué te parece si les comparto un mensaje de las debilidades del joven? Pero ese era yo, en el sentir que es algo bueno, no es algo malo. Quiero algo bueno para los jóvenes. Pero estaba en eso leyendo a Sansón, y el Señor por ahí me empieza a ministrar y me dice: no, ellos necesitan una herramienta. Que a su temprana edad vayan ellos sabiendo, conociendo, y que se den cuenta de lo que es la oración. Y hermanos, ¿cuántos sabemos orar? Fíjese bien. Yo quiero que vayamos, porque muchos de nosotros oramos, pensamos que el orar. Ahora, si nosotros, fíjese bien, acabo de preguntar y le pregunté: ¿cuántos sabemos orar? Y algunos levantaron la mano y otros no la levantaron. Y algunos pensamos que sabemos orar. Y fíjese, meditemos. Y yo quiero que me vayan poniendo mucha atención, hijos, porque es necesario que sea Dios enseñándonos lo que es la oración. Porque estamos acostumbrados, ¿verdad? Y muchas veces inclusive hay debates, inclusive hay ciertas contiendas, porque algunos dicen que se tiene que orar hincado, y que si de pronto no ora hincado, como que no es lo mismo. Y algunos dicen que la palabra del Señor dice que cuando uno ore, uno tiene que meterse a su recámara, cerrar la puerta y hablar con el Señor. ¿Sí me está comprendiendo esto? Y hay muchas maneras de interpretar esto. Y qué bueno que de pronto sea Dios ministrándonos, y que estos jóvenes que han ido creciendo en la iglesia han visto que pasamos a orar, han visto que oramos por los hermanos, y aún ellos son testigos de que Dios ha sanado enfermos en este lugar, porque son jóvenes. Mire, Santiago cuando empezaba
pues yo lo vi cuando recién llegó, ni siquiera tocaba el piano, ¿verdad? Dijo que no tocabas piano. Y ahorita ya es un joven. Pero cuando llegó y empezó a tocar, y Samuel, no hombre, Samuel venía y le gustaba mucho cantar. Porque Sammy le gustaba cantar, ¿verdad, hijo? No sé si te acuerdas. Pero cuando llegó a la iglesia, un día, yo quiero cantar, y le dieron cantar, y uno piensa que iba, y se canta una norteña por ahí. ¿Te acuerdas cuál es la canción? Ya se le olvidó. ¿Mande? El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús. Y cuando yo lo oí cantar, dije, ¿y este anda cantando canciones de adultos? No sé si me está comprendiendo. Pero imagínense quién escuchaba esas canciones. Seguramente que el hermano le gustaba traer la música esa. Y eso se fue quedando en el corazón de él. Pero él llegó, y dicen allá en Centro, era un patojo. Ya es un jovencito que ha ido creciendo aquí, y que de pronto ellos pueden tener un concepto de lo que es la oración como lo tenemos nosotros. Pero nada más, léame una vez más el verso 1 del capítulo 11 y ponga atención a lo que dice el verso 1 del capítulo 11. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Fíjese bien. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Ahí deténgase. ¿Qué es lo que estaba viendo el discípulo del Señor? Que Jesús lo vieron por ahí y lo vieron orando. Y cuando lo vieron orando, viene el discípulo, viene de pronto uno de los discípulos, y cuando viene este discípulo le dice, Señor, ¿qué dice ahí enseguida? Enséñanos a orar, como también Juan enseña a sus... Yo no sé cuál de los... Pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Andrés, o pudo haber sido cualquiera. Pero oiga, la escritura nos enseña, usted va al libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1, vaya por favor. Y quiero que vayamos viendo este trasfondo de que el hablar de la oración no era algo que era desconocido para el pueblo de Israel. Era algo que lo hacían todos los días y oraban 3 veces al día. Pero ¿cómo le está preguntando este discípulo al Señor Jesús? Le dice, enséñanos a orar. Si uno de los discípulos, imagínese, un discípulo, ¿dónde quedo yo? Si un discípulo le está preguntando al Señor y le está diciendo, Señor, enséñanos a orar. ¿Ya tiene el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1? ¿Qué dice el verso 1 del libro de los Hechos? Oiga, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, y hay una coma, la de la oración. Y hay otro dato que encontramos cuando seguimos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 3. El otro dato que nos da y nos arroja, por eso le digo que me gusta mucho enseñar la palabra de Dios. Me gozo yo enseñando. Pero el otro dato que nos arroja la palabra de Dios es que nos dice que traían todos los días. Siga leyendo, por favor. ¿Qué más sigue diciendo? Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Fíjense bien, a quien traían
cada día. No era de que si un día sí, el domingo sí, no. Cada día lo traían. Y lo traían a la puerta del templo. Y yo quiero que vayamos de pronto comprendiendo lo que es la oración. La oración no es otra cosa sino hablar con Dios. Pero muchas veces nosotros como seres humanos asumimos, interpretamos ciertas cosas de la palabra del Señor, y cuando las asumimos queremos de pronto o establecerlas nosotros mismos, o si nosotros hacemos las cosas de una manera queremos que todos los demás las hagan de esa manera. Pero mire, todos los días traían este cojo de nacimiento a la puerta del templo a pedir limosna. ¿Y quiénes dice la palabra del Señor que iban al templo a la hora novena? ¿Quiénes eran? Pedro y Juan, discípulos del Señor. ¿Sí está comprendiendo? Eran discípulos y ellos venían todos los días al templo. ¿A qué venían al templo? A orar. Y todos los días venían y todos los días veían a ese hombre. Y seguramente algunas veces les dieron sus monedas. Pero ese día fue diferente. Porque el maestro de maestros, porque el Rey de Reyes les había enseñado lo que es la oración en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No una oración monótona, no una oración que se hace como algo religioso, no. Algo más intenso. Y por eso cuando yo hablaba con el Señor y yo le decía, yo quería compartirles un tema de las debilidades de los jóvenes, y el Señor me dijo, no, enséñales lo que es la oración. Que sepan, que tengan la herramienta, que sepan de pronto a dónde acudir, que sepan meterse conmigo y que yo me meta con ellos y que vean mi gloria, que vean mi poder, porque hay una comunión, porque están aprendiendo a cómo hablar conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con el corazón, porque Él se la merece. ¿Sabían orar los discípulos? Sí sabían orar. Pero ¿por qué le preguntan al Señor? Enséñanos a orar. Lo vieron orando. Pero ponga atención. Él estaba orando, pero cuando él iba caminando, le traían los enfermos y se iban igual como venían cuando venían al Señor. ¿Cómo se iban? Y todos los que le traían eran sanos. Ahora quiero que vaya viendo y que vaya viendo a sus discípulos, como diciendo, pues yo he estado orando y sé orar, pero como que la oración de él es más efectiva que el método que yo he aprendido. Al grado que lo lleva a decirle, lo ven orando. Y seguramente se acordaron de las maravillas, de los prodigios, de los milagros que veían. Y veían orando a su maestro, como diciendo, yo quiero de eso. Porque yo tengo un método para orar, pero no me funciona. Y muchas veces habían entrado al templo y habían visto aquel cojo de nacimiento y no pasaba nada.
No sucedía nada, el hombre seguía cojo. ¿Cuántas veces entraron Pedro y Juan ahí al templo a orar? Muchas veces, y no solamente ellos, los demás discípulos y todo el pueblo, y entraban y entraban y entraban, pero la oración nada más como que llegaba aquí al techo y no pasaba el techo. Pero necesitamos saber, necesitamos empezar a aprender a hacer, a orar delante del Señor, a hacer la oración que al Señor le agrada. Bendito sea el nombre del Señor, para empezar a ver las maravillas de Dios. Y créame, hermanos, que no tiene nada que ver con la postura. Esos son métodos. Usted puede, oiga, yo he andado trabajando ya en la obra del Señor, pero con los hermanos, que hay un trabajito que hacer, y a mí me gusta andar de metiche, aunque los estorbe a los hermanos, pero ahí ando con ellos. Y un día íbamos allá en Dallas y me dijeron: hermano, necesitamos esto, vamos a ir a comprar esto, pero necesitamos que venga usted, porque necesitaban el cheque para pagar las cosas. Y ahí voy con ellos, y de pronto se me adelantaron y yo vi el letrero de la tienda. No le voy a decir el nombre, o ya lo dije a lo mejor, pero cuando veo el nombre, y yo voy platicando con Dios, y cuando voy platicando con Dios, de pronto me detuvo el Señor y me empezó a quebrantar ahí en medio del estacionamiento. Y los hermanos, como vieron, sintieron que no los iba siguiendo, voltean a verme y solamente me miran y me preguntan: ¿qué le pasa, hermano? ¿Por qué está llorando? Si no estaba llorando, yo estaba gozándome en la presencia del Señor. Le dije: no pasa nada, sigamos adelante. Yo entré a la tienda, pero entré a la tienda gozándome en la presencia de Dios. Y no me daba vergüenza. Cuando uno está metido en el Señor, a usted lo que menos se acuerda es de la vergüenza, porque está sintiendo tan hermoso, está sintiendo las caricias, está sintiendo la presencia de Dios, que usted deja que el mundo ruede, usted deja que todo aquello sucede y nada más va metido en la presencia de Dios. Y así vaya en el trabajo, así vaya usted donde esté, uno empieza a sentir la presencia de Dios y uno empieza a ser fortalecido donde quiera que estemos. Yo he escuchado testimonios de hermanos que trabajan en las maquiladoras, que trabajan en la máquina de costura, y ahí están con la máquina de costura y dale y dale y dale, y ellos llorando bajo la presencia de Dios, que empiezan a las 8 de la mañana, se dan a las 6 de la tarde y ni siquiera se dieron cuenta, trabajaron todo el día y se estuvieron gozando en la bendita presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, disfrutándose de la compañía de Cristo. Ojalá que me esté comprendiendo. ¿Qué le dicen sus discípulos al Señor? Enséñanos. Así es el título del mensaje. Enséñanos a orar. Y eran los discípulos. Los judíos sabían orar. Lo hacían 3 veces, especialmente los varones, que iban al templo a orar. Pero ¿cómo es posible que le estén diciendo al Señor: enséñanos a orar? Mire la respuesta que encontramos en Mateo capítulo 6, verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Y cuando ores, no seas como quienes. Fíjese, verso 1 del capítulo 11: Señor, enséñanos a orar. Ya de cuenta que el Señor responde y nos dice: cuando ores. Como que agarra a sus discípulos, como le están preguntando, le dice: cuando oren, para empezar su oración, que no sea como la de los hipócritas. Ay, Señor, está duro esto. Y miren, hermanos, ¿qué entendemos aquí? Y normalmente lo que siempre entendemos es que nosotros tenemos un entendimiento humano
Y cuando hablamos o que se nos habla de hipocresía, inmediatamente puede ser que venga a nuestra mente una persona. Mire, Judas, el que traicionó al Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Yo puedo decir, Judas era un hipócrita, porque con sus acciones, con lo que decía, mostraba una cosa, pero en su acción no estaba siendo sincero, tenía otra careta, presentaba una cara, pero era otro. Y todos los discípulos creían. Ahora, yo puedo ver a Judas, y pongo a Judas para que nadie se me vaya a sentir mal y sepa que voy a decir, es que el hermano sabe. No, voy a la escritura. Nada más como ejemplo para que sea Dios revelándonos esto. Pero si nosotros podemos traer la memoria algún caso, algún incidente o algo que venga a nuestra mente, inmediatamente podamos identificar algo por allá. Pero no es para que miramos allá. Eso es para nosotros. Que lo primero que tiene que ser, ¿cuántos queremos ver la gloria del Señor en este lugar? ¿Cuántos queremos ver que el poder de Dios se derrame, hijo o hijos, cuando ustedes están ministrando la alabanza? ¿Quieren ver al pueblo lleno, saturado? Una de las herramientas es la oración. Hablen con Dios, en otras palabras, a su manera, como ustedes lo sienten. Busquen hablar con Dios, meterse con Dios, pero que su oración no sea como los demás, que sean ustedes, que sean genuinos. ¿Sí me estás comprendiendo? Que de pronto no traten de imitar a alguien, porque eso va a ser una imitación nada más. Que en sí no somos nosotros, pero estamos queriendo representar algo que no somos. Que cuando oremos seamos nosotros. ¿Cómo nosotros? Sí. Que cuando yo oro al Señor, yo no venga de pronto y le diga, Señor, esto es, no, vamos al grano. Señor, mira, yo puedo engañar a todos mis hermanos. Me pueden ver como alguien entregado, me pueden ver, Señor, como alguien santificado, como apartado, y aún les puedo ser de ejemplo posiblemente para algunos, no, tal vez no para todos. Pero eso es lo que hoy Él me conoce. Pero tú, Señor, me conoces a mí. ¿Sabes cuál es mi debilidad? ¿Sabes dónde te estoy fallando? Que vengamos no queriendo representar otra cosa, sino que cuando vengamos al Señor, vengamos reconociendo que tenemos necesidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que vengamos reconociendo que si Dios no está con nosotros, nosotros no podemos seguir adelante. Pero que seamos nosotros, no que queramos representar a otros. Porque dice claro, cuando oren, no sean como los hipócritas, que vienen de pronto a pedirme, a querer, y vienen señalando a otros, pero no están reconociendo sus propias faltas. No están reconociendo sus propias debilidades, como diciendo, quiero que sean ustedes. Que si de pronto andas cojeando de esta pata, que vengas, perdón, ese pie, que vengas y me digas, Señor, este soy yo, vengo batallando, mira, Señor, me cuesta ir a la iglesia. Pero que sea yo, y que no venga de pronto apuntando a alguien más. Que yo sea genuino, que sea sincero, que cuando hable con Dios no quiera aparentar a alguien que no soy, pero es lo que Dios habla en mi vida. ¿Sí me está comprendiendo? Que sea yo hablando con Dios, porque hay veces que uno quiere lucirse. Y olvídese si abrimos los servicios o predicamos,
queremos sacar mucha elocuencia. No, no olvídese de eso. Que no queramos aparentar, que seamos honestos. Y lo que Dios me está diciendo, no sean como los hipócritas, o sea, no hagan lo mismo que ellos. Que sean ustedes sinceros, que sean ustedes delante de Dios. Bueno, eso es lo que está enseñando el Señor de la oración. ¿Sí estamos comprendiendo, hermanos? ¿Qué le dicen los discípulos, Señor? Señor. Y yo le dije, Señor, un día, Señor, enséñame a orar. Y me dice lo primero quiero que seas tú. Que no me vengas queriendo apantallar, que no me vengas queriendo aparentar a alguien que eres muy santo y que no, así tal como eres. Que vengas y te presentes delante de mí, tal como tú eres, con tus errores, con todo lo que traes, que vengas y me lo presentes. Que vengas y me lo digas, que no metas a nadie más, que seamos nada más tú y yo. Ay, hermoso, ay, hermano, y cuando uno empieza a hablar con Dios, y cuando uno empieza a reconocer que estamos faltos, cuando uno empieza a reconocer que sin Dios no somos nada, uno empieza a levantar las manos, y aunque veníamos con pocas fuerzas, nada más a levantar las manos y el ser nosotros, Dios se agrada de ello y empieza a ministrarnos, empieza a bendecirnos y empezamos a sentir la presencia bendita del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón. Mire, cómo me gozo yo con la palabra. ¿Cuánto nos estamos gozando? Jeremías capítulo 1. Vaya al verso 4 hacia adelante, pero más directamente el verso 7. Verso 6, ¿ya lo tiene? El verso 6 dice Jeremías que él dijo, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Verso 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Y el verso 8 que dice, no temas delante de ellos. ¿Qué dice ahí enseguida? Oiga, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a Jeremías? Yo, Jeremías, voy a estar contigo en todo este camino. ¿Quién estaba diciendo esto? Dios. ¿Sí está yendo conmigo? Una vez más, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, dice el Señor. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que el Señor iba a estar con Jeremías todos los días. ¿Sí me está comprendiendo? Pero cuando leemos, ahora sí, vaya a Jeremías capítulo 15, verso 15. Jeremías hablando con Dios en esa oración. Y le dice, tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí y visítame y líbrame de mis enemigos. Fíjese la oración que estaba siendo sincero, estaba siendo franco con él. No estaba haciendo una oración hipócrita, era Jeremías hablando con Dios. Y como que le estaba diciendo, Señor, tú lo sabes. Como diciendo, acuérdate que tú me dijiste que ibas a ir conmigo,
que no temiera delante de ellos, porque tú estarías conmigo. Y yo veo a Jeremías como diciendo: ¿dónde estás, Señor? Me siento solo. Pero era Jeremías hablando con Dios, tal como él, sin tantas palabras elocuentes. Jeremías, no siendo hipócrita, sintiendo que el Señor le había fallado. Imagínense, pensando que el Señor le había fallado a Jeremías, porque le dice: tú lo sabes. Y yo como que veo a Jeremías de pronto ahí apuntando hacia el cielo y diciendo: tú lo sabes. Y todavía como apuntando a Dios: tú lo sabes. Acuérdate de mí y visítame. Ya tan solo échame una visitada. Si dijiste que ibas a andar conmigo, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? No había hipocresías. Estaba abriendo su corazón al Señor. Y esa es la oración que Dios quiere de nosotros, hijos. Que nunca se les olvide esto: que ustedes, cuando sientan un problema, no quieran aparentar, sean ustedes delante de Dios. Porque si son ustedes delante de Dios, ustedes van a tener un encuentro, van a tener la respuesta de parte de Dios, y Dios los va a usar grandemente, porque estamos viniendo delante del Todopoderoso, y el Señor cumple su palabra, el Señor cumple sus promesas. ¿Cuánto nos hemos sentido que Dios no nos responde? Yo creo que la mayoría de nosotros. Oiga, si le pasó a Jeremías, que de pronto hasta el mismo Satanás dice: sí, no, tú no sirves, mira, nadie te hace caso, nadie te pela. Diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda en este día, porque no tiene poder ni autoridad sobre nosotros, porque hay un Dios grande y maravilloso. Lo único que necesitamos es aprender a orar. Necesitamos que el Señor nos enseñe qué es la oración, para cuando nosotros vengamos de pronto y busquemos el rostro de Dios, y que solamente al empezar a hablar a Dios, que no le traigamos problemas de los demás, que vengamos y desnudemos nuestro corazón delante de Dios y le digamos: Señor, este soy yo, y este que te está hablando te necesita, Señor, necesita que lo visite, necesita sentir tus caricias, necesita sentir tu presencia. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Enséñanos a orar, Señor. Y hay veces que pensamos que sabemos orar. ¿Cuánto nos estamos gozando? Lo primero que Dios quiere, o que Dios nos enseñe en nuestra oración, que sea una oración genuina. No apuntemos a nadie, hermano. Nada más nos lo pone de ejemplo para que no caigamos nosotros en lo mismo, queriendo aparentar lo que no somos. ¿Sí me está comprendiendo? Que nosotros vengamos y desnudemos nuestro corazón y diga: Señor, aquí está este corazoncito. Sí, Señor, es pecador. Mira, te fallo, Señor. Pero una oración sincera. No que sea una oración como dice la Escritura: cuando ustedes oren, no sean. Pero no quiere decir que nosotros señalemos a los demás. No, momentito. No quiere decir que nosotros nos fijemos en cómo lo hacen los demás. No es así. Lo que Dios quiere es nuestra sinceridad. Que si no somos capaces, que vengamos y le digamos al Señor: Señor, a ti no te puedo engañar. A mis hermanos, eso sí los engaño, fácil los engaño. Los hago creer. Pero a ti, Dios. Porque hay veces que uno como que quiere engañar a Dios y no estamos siendo sinceros. Somos hipócritas delante de Dios. Y Dios quiere que tal como somos,
vengamos al Señor con nuestras faltas, con nuestros errores. Y lo más precioso, que Él es especialista en reparar todo aquello que nosotros no podemos hacer, porque Él es Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Apenas vamos empezando. ¿Nos estamos gozando, hermanos? Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y luego el Señor dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No sean como ellos, ustedes sean ustedes. Vengan delante de mí tal como son. Verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Alguien me dice, ya ve, hermano, que si hay que entrar a nuestra recámara y encerrarnos y hablar con Dios. No, y algunos no vienen a la iglesia porque es que están orando y ya están en la cuarto cerrados. Pero es una interpretación humana. A ver, le pregunto, ¿cuántos somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios? ¿Usted cree que el Señor está en un cuarto físicamente o que está acá dentro de nuestro corazón? Y si está dentro de nuestro corazón, usted puede entrar y tener esa intimidad con Cristo. Así está en el trabajo. Así mi hermano Carlitos anda con la sopladora, anda trabajando, pero anda en su cuarto, en una privacidad que no le importa lo que pasa alrededor. Él anda soplando, pero anda hablando, anda encerrado, está en la presencia bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores, y uno se goza. Por eso le decía que cuando entré a la tienda, de pronto los hermanos me decían, hermano, ¿le pasa algo? No, hombre, no me pasa, me pasa mucho y me estoy gozando en la presencia de Dios. Y yo gimiendo y llorándole al Señor. Así mis lágrimas corriendo. Y ni siquiera me daba vergüenza andar en la tienda esta de partes para casas. Y yo iba llorando y gracias, Señor, gracias. Yo creo que la gente dice, este pobre, qué tremendos problemas tenía. Ellos pensando que yo tenía un tremendo problema. Y yo gozándome en la presencia bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba encerrado, estaba en una intimidad con Cristo. Pero hay veces que interpretamos la palabra de la otra manera. ¿Y qué dice el verso 6? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Mire, ahí le va, para que vea que esto es espiritual y que de pronto no tiene que ser una interpretación humana de nuestro entendimiento. Vaya a Hebreos capítulo 3, verso 6. Y en Hebreos capítulo 3, verso 6 va a encontrar algo precioso que dice el escritor de los Hebreos. Oiga, ¿qué dice? Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, o es un cuarto de material o somos nosotros. Entonces, cuando oremos, ¿verdad que no se está refiriendo a meterse en un cuarto? Es bueno que de pronto trate de tener una privacidad, pero aunque usted ande en medio, mire, me ha tocado, hermanos. Estuvimos en la Ciudad de México sirviéndole al Señor y me tocaba agarrar el metro para trasladarme de Tláhuac hasta Viaducto. Y tenía que transportar varios metros, pero en veces me tocaba a la hora
del tráfico, a la hora más pesada. Y hay veces que uno se mete al metro, hermano, y usted parece que lo hacen como sardina ahí. Y ve que la gente ya no cabe, pero hasta se agarran de las puertas y se empujan. Y cuando cierran la puerta uno va como sardina ahí, que todos lo aprietan. Y ahí, en medio de esos apretones, algunas veces sentí la presencia de Dios tan hermoso. ¿Se acuerda de aquella mujer que sufría de flujo de sangre? Que dice, si tan solo tocar el borde. ¿Qué le preguntan o qué pregunta el Señor a sus discípulos? ¿Quién me ha tocado? ¿Se recuerda que dice así? ¿Qué le responden los discípulos? Señor, ¿cómo preguntas eso? Todos te aprietan, pero nada más uno. Nada más uno estaba en comunión. Nada más uno había una plática. Aunque la gente no lo podía ver, y en medio de ese apretamiento de gente, ahí estaba el Señor con aquella mujer con el Señor, y recibió la bendición de Dios porque estaba entrando en la oración, estaba entrando en su aposento, estaba entrando en la presencia de Dios, aunque estuviera lleno de gente. Señor, enséñanos a orar. ¿Estamos aprendiendo cómo el Señor enseña a orar? Seamos nosotros, hermanos. ¿Tenemos un problema? Vengamos a la presencia de Dios. Que sentimos que el problema o los problemas, porque hay veces que nos llueve sobre mojado. Cuando eso suceda, aunque esté casi cayéndose el mundo entero encima, nada más métete en tu aposento, métanse en la presencia de Dios. Y cuando se metan en la presencia de Dios, ustedes van a ver la gloria de Dios y van a ver resueltos los problemas, porque tenemos a un Dios poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Enséñanos a orar, Señor. ¿Cuántos nos gozamos, hermano? ¿Cuántos queremos poner por obra lo que estamos aprendiendo de parte del Señor? ¿Por qué no se pone sobre sus pies? ¿O por qué más bien no pasa al altar? Y le voy a pedir a los jóvenes que pasen al altar. Hijos, vamos a hablar con Dios. Y vamos a cerrarnos en nuestro aposento. Manténgase de pie, hijos. Y le voy a pedir a la congregación que vengamos y oremos todos, como lo hemos estado haciendo los domingos por la tarde. Y vamos a meternos a la presencia de Dios. Y ya en la presencia de Dios vamos a clamar por los jóvenes.